¿Alguna vez has escuchado hablar sobre lo únicos y fascinantes que son los judíos? Seguramente sí, porque su presencia resuena a lo largo de la historia, la religión, la ciencia y hasta en la industria del entretenimiento, como Hollywood. Sin embargo, la verdad es que existe todo un universo de datos curiosos sobre la cultura y las tradiciones judías que la mayoría de nosotros desconocemos. Algunos de estos hechos son realmente extraños, otros profundamente inspiradores, y varios más te sacarán una sonrisa o te harán mover la cabeza en señal de asombro. Así que quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte al canal, porque te prometo que cada dato te sorprenderá más que el anterior y no querrás perderte ninguno. Abróchate el cinturón, porque hoy te voy a llevar en un recorrido por 25 datos impresionantes, curiosos y totalmente inesperados sobre la historia, las costumbres y la cultura judía. Algunos te harán reír, otros te dejarán sin palabras y unos cuantos quizás despierten en ti el deseo de conocer aún más sobre este pueblo extraordinario. ¿Listo? Vamos a comenzar. Tal vez cuando terminemos veas todo con una perspectiva completamente nueva. Hay una bendición para casi todo. En la tradición judía, las bendiciones, llamadas berajot en hebreo, son mucho más que un simple acto ceremonial. Son una manera profunda y consciente de reconocer la presencia de Dios en cada aspecto de la vida. Para los judíos practicantes, cada momento, cada experiencia y cada sensación es una oportunidad para conectarse espiritualmente, no solo en los grandes eventos, sino también en los detalles más pequeños y cotidianos. Las berajot abarcan una inmensa variedad de situaciones. No solamente se recitan antes de comer, sino también al beber vino, al oler especias fragantes, al ver fenómenos naturales como el arco iris, las montañas majestuosas o los mares, y hasta al escuchar un trueno o presenciar un relámpago. También existe una bendición específica para agradecer después de usar el baño, conocida como Asher Yatzar, que honra la complejidad y el perfecto funcionamiento del cuerpo humano, reconociendo que cualquier falla mínima en nuestro organismo podría ser fatal. Esta práctica enseña a vivir con una conciencia plena, a reconocer que cada instante de la existencia es un milagro en sí mismo. En el judaísmo, agradecer no es una acción reservada solo para los grandes logros o las ocasiones especiales. Es un deber diario que forma parte de la relación íntima entre el ser humano y su creador. Cada bendición actúa como una pausa sagrada en medio de la rutina, una oportunidad para infundir significado en actos que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Históricamente, la costumbre de recitar bendiciones está basada en múltiples mandatos bíblicos y fue desarrollada con gran detalle en el Talmud. Por ejemplo, después de comer pan, se recita la Birkat Hamazon, una serie de bendiciones que agradecen no solo por el alimento recibido, sino también por la tierra de Israel, la alianza con Dios y la abundancia concedida. Existen tres categorías principales de berajot: bendiciones de disfrute por alimentos, bebidas, aromas agradables, vistas naturales; bendiciones de mitzvot, antes de cumplir un mandamiento como encender velas de Shabbat o colocar tefilín; bendiciones de gratitud o de eventos especiales, como la bendición Shehesheyanu, que se dice para agradecer por haber alcanzado una ocasión significativa o nueva. Incluso hay bendiciones para momentos de pérdida o dificultad, reconociendo que, en la cosmovisión judía, tanto la alegría como la tristeza forman parte del plan divino y deben ser aceptadas con humildad. Así, las berajot no solo educan en gratitud, sino que entrenan la mente y el alma para ver el mundo a través de lentes de asombro y reverencia.
Transforman lo mundano en sagrado, enseñando que cada latido, cada soplo de viento, cada alimento que sostenemos en nuestras manos es digno de bendición y agradecimiento. Los judíos tienen su propia versión del Halloween, aunque Halloween es una de las festividades más conocidas y celebradas a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos y otros países occidentales. El pueblo judío cuenta con su propia celebración alegre y colorida, Purim. Esta festividad, que tiene lugar en el mes hebreo de Adar, combina disfraces, dulces y mucha diversión, pero su origen y significado son profundamente distintos. Durante Purim, niños y adultos se visten con trajes de todo tipo, desde personajes bíblicos hasta superhéroes modernos, y participan en desfiles, representaciones teatrales y entregas de regalos de comida conocidos como Mishloach Manot. La festividad conmemora el heroico acto de la reina Esther, quien, arriesgando su vida, logró salvar al pueblo judío del plan genocida del malvado Amán en el antiguo imperio persa, un relato narrado en el libro de Esther. Una de las tradiciones más deliciosas de Purim es la preparación de los hamantashen, unas galletas triangulares rellenas de mermelada, semillas de amapola, chocolate o frutas secas. Se dice que su forma triangular representa el sombrero de 3 picos que usaba Amán, recordando así la derrota del enemigo del pueblo judío. A diferencia de Halloween, que tiene raíces en creencias paganas y en la celebración de lo macabro, Purim celebra el triunfo de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal y de la fe sobre la desesperanza. Durante esta festividad también se enfatiza el valor de la solidaridad y la generosidad. Es costumbre dar donativos a los pobres, matanot laevionim, y fomentar la unidad comunitaria. Entre la música, los disfraces y las carcajadas, Purim no solo es un carnaval judío, es una lección viva sobre coraje, fe y compasión. Algunos judíos realizan un antiguo ritual con un pollo en los días que anteceden a Yom Kippur, el día de la expiación y la jornada más sagrada del calendario judío. Algunas comunidades ultraortodoxas practican un rito ancestral llamado Kaparot. Este ritual consiste en tomar un pollo vivo, pasarlo 3 veces alrededor de la cabeza de la persona y recitar una oración que simboliza la transferencia de los pecados a ese animal. Posteriormente, el pollo es sacrificado de forma ritual y su carne se dona a personas necesitadas. La ceremonia de Kaparot busca representar un acto de expiación personal. El pollo actúa como sustituto, recibiendo las culpas que, de otro modo, recaerían sobre el individuo. El gesto tiene un trasfondo espiritual muy profundo. Invita a la reflexión sobre la fragilidad de la vida humana, el arrepentimiento sincero y la importancia de la caridad como parte del proceso de purificación del alma. Aunque en tiempos recientes, esta práctica ha sido objeto de críticas, especialmente por defensores de los derechos de los animales. Muchas comunidades han adaptado la ceremonia utilizando dinero en lugar de un pollo, realizando el mismo gesto simbólico para después donar ese dinero a obras de caridad. De esta manera, preservan el espíritu de la expiación y la ayuda al prójimo, respetando las sensibilidades contemporáneas. Kaparot es solo una de las múltiples preparaciones espirituales que los judíos realizan antes de Yom Kippur. En este período se intensifican las oraciones, los actos de introspección y las peticiones de perdón, tanto a Dios como a otros seres humanos. Todo apunta hacia un mismo objetivo: llegar al día de la expiación con un corazón limpio, una conciencia reparada y un espíritu renovado, listo para empezar de nuevo.
Albert Einstein fue invitado a ser presidente de Israel. En 1952, tras el fallecimiento del primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, el joven Estado de Israel enfrentaba una decisión crucial. Necesitaban un nuevo líder que no solo representara a la nación ante el mundo, sino que también proyectara una imagen de sabiduría, prestigio y legitimidad internacional. Fue así como los líderes israelíes pensaron en Albert Einstein, el físico más célebre de su tiempo y una de las mentes más brillantes de la historia moderna, además de ser un judío comprometido con la causa sionista. La propuesta fue oficial y seria. Le ofrecieron la presidencia del Estado de Israel, un cargo que en ese país, aunque más ceremonial que ejecutivo, tiene un enorme peso simbólico. Sin embargo, Einstein, a sus 73 años, declinó respetuosamente el honor. Reconoció que, aunque sentía un profundo amor y compromiso hacia el pueblo judío, carecía de las habilidades políticas y administrativas necesarias para ejercer un liderazgo estatal efectivo. En su respuesta, expresó humildad y reafirmó su deseo de continuar trabajando por la paz mundial, la educación y el avance de la ciencia. Este episodio histórico subraya no solo el prestigio universal de Einstein, sino también el valor que Israel daba y sigue dando a las figuras que encarnan los ideales de sabiduría, integridad y contribución a la humanidad. Einstein, quien ya había ayudado a fundar la Universidad Hebrea de Jerusalén, prefirió permanecer en el terreno del pensamiento y la diplomacia académica, dejando su huella indeleble no solo en la ciencia, sino también en la historia del pueblo judío. 5. Muchos apellidos judíos provienen de antiguas profesiones. Si alguna vez te has preguntado por el origen de los apellidos judíos, te sorprenderá saber que muchos de ellos están íntimamente ligados a los oficios que desempeñaban sus antepasados. Esta costumbre surgió de manera forzada, principalmente durante los siglos XVIII y XIX, cuando varios gobiernos europeos, en un intento de controlar y registrar a las comunidades judías, impusieron leyes que obligaban a las familias a adoptar apellidos permanentes. En esa época, los nombres fueron asignados a menudo basándose en profesiones tradicionales. Schneider significa sastre, Goldstein está asociado al trabajo con el oro, Fischer evoca la figura del pescador, Weinberg hace referencia a viñedos y Kaufmann se traduce como comerciante o mercader. De esta manera, los apellidos se convirtieron en un reflejo de la vida económica, cultural y social de los judíos en la diáspora. Otros apellidos, en cambio, fueron otorgados basándose en características físicas: Roth, Schill, rojo, lugares de origen, Berliner Küssens de Berlín, o cualidades personales, Liebermann, Hüssen, hombre amable. Curiosamente, en algunos casos, las familias tuvieron que pagar sumas de dinero para recibir apellidos más bonitos o favorables, mientras que otros recibieron nombres más burlescos o peyorativos debido a la discriminación institucional. Hoy en día, estos apellidos no solo nos conectan con una parte importante de la historia judía, sino que también narran las historias silenciosas de resiliencia, migración, supervivencia y adaptación que caracterizan a este pueblo milenario. El calendario judío combina la luna y el sol. A diferencia del calendario gregoriano que rige la vida civil en gran parte del mundo moderno, el calendario judío es una fascinante obra de ingeniería temporal que combina elementos lunares y solares en un sistema profundamente simbólico y espiritual. Cada mes judío sigue el ciclo de la luna, comenzando con la luna nueva y alcanzando su punto medio en la luna llena. Sin embargo,
para evitar que las festividades agrícolas y religiosas se desfasen respecto a las estaciones, se realizan ajustes periódicos que sincronizan el calendario lunar con el solar. Este ajuste implica la inserción de un mes adicional, llamado Adar II, aproximadamente 7 veces en un ciclo de 19 años, en lo que se conoce como el ciclo metónico. Gracias a este complejo sistema, celebraciones como Pesaj, que debe coincidir con la primavera, y Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, siempre ocurren en la estación correcta, preservando la conexión intrínseca entre el pueblo judío, la naturaleza y la espiritualidad. El calendario judío no solo marca días festivos, sino que también estructura la vida diaria mediante tiempos de oración, ayuno y renovación espiritual. Cada mes tiene un significado particular y está asociado a temas místicos, históricos y agrícolas. Por ejemplo, el mes de Tishrei trae las altas fiestas de arrepentimiento y reflexión. Nisan simboliza la liberación y la primavera. Así, el calendario judío es mucho más que una herramienta para medir el tiempo. Es un mapa espiritual que guía el alma a través del ciclo eterno de renovación, redención y conexión divina, invitando a vivir el tiempo no como un mero pasar de días, sino como una experiencia sagrada que refleja el ritmo del universo. Los judíos ortodoxos no usan electricidad en el Shabbat. Para los judíos ortodoxos, observar el Shabbat, que comienza al caer el sol el viernes y concluye al anochecer del sábado, es mucho más que simplemente un día de descanso. Es un mandato divino y un acto sagrado de renovación espiritual. Durante este periodo, toda actividad que pueda ser considerada como trabajo, según la ley judía, halajá, está estrictamente prohibida. Esto incluye acciones cotidianas que en la vida moderna damos por sentadas, como encender o apagar luces, utilizar teléfonos celulares, computadoras, automóviles o cualquier aparato eléctrico. Esta abstención tiene raíces profundas. Según la tradición, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, bendiciéndolo y santificándolo. Por ello, los judíos están llamados a imitar ese descanso, dedicándose a la espiritualidad, la familia, la comunidad y la introspección. En lugar de las distracciones de la tecnología y el ritmo agitado de la semana, el Shabbat ofrece una pausa intencional. Se disfruta de largas comidas festivas, se canta, se reza en comunidad, se estudian textos sagrados y se fortalecen los lazos afectivos. Para muchos, el Shabbat se convierte en una isla de paz en medio de un mar de caos. Planificar el día de manera anticipada también forma parte de la experiencia. Se dejan encendidas luces especiales, se programan temporizadores, se preparan comidas antes de la puesta de sol y se organizan actividades familiares sin depender de la tecnología. En un mundo hiperconectado, el Shabbat representa un acto de resistencia espiritual, una declaración de que el ser humano no debe ser esclavo de la productividad ni del consumo, sino que tiene derecho a desconectar y simplemente ser. 8. El pueblo judío ha sido expulsado de más de 100 lugares. A lo largo de su vasta y compleja historia, el pueblo judío ha enfrentado una serie de expulsiones y desplazamientos que no tienen comparación en la historia de la humanidad. Desde la antigüedad hasta la Edad Media, pasando por la Edad Moderna, los judíos han sido forzados a abandonar más de 100 países, ciudades y regiones, a menudo como consecuencia de intolerancia religiosa, crisis políticas, rivalidades económicas o antisemitismo generalizado. Algunos de los episodios más recordados incluyen la expulsión de Inglaterra en 1290 bajo el reinado de Eduardo I, la expulsión de Francia en 1306 y la tristemente célebre expulsión de España en 1492, decretada por los reyes católicos.
En muchas ocasiones, comunidades enteras que habían florecido durante generaciones se vieron obligadas a abandonar sus hogares con poco más que lo que podían cargar, perdiendo propiedades, derechos y hasta sus propias vidas. El fenómeno de las expulsiones no se limitó a Europa. También en distintas partes de Oriente Medio y el norte de África, los judíos fueron perseguidos y desplazados. A pesar de esta historia de sufrimiento, el pueblo judío ha mostrado una extraordinaria capacidad de resiliencia, reconstruyendo comunidades vibrantes en nuevas tierras, preservando su identidad, su fe y sus tradiciones incluso en los entornos más adversos. Esta experiencia compartida de exilio, conocida como diáspora, ha moldeado profundamente la conciencia colectiva judía, forjando un legado de resistencia, memoria histórica y esperanza. Muchos judíos evitan pronunciar el nombre de Dios. En la tradición judía, el nombre de Dios es considerado tan sagrado que debe ser tratado con el máximo respeto y reverencia. Por esta razón, muchos judíos evitan pronunciar el nombre divino tal como aparece en los textos sagrados. En su lugar, utilizan sustitutos como Hashem, el nombre, o escriben abreviaciones como DS para evitar escribir el nombre completo en contextos profanos o que pudieran deshonrarlo. Esta práctica tiene su fundamento en el mandamiento bíblico que advierte: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo 27. Para los judíos observantes, este precepto no se limita a evitar blasfemias, sino que implica un profundo nivel de cuidado. El nombre de Dios solo debe ser pronunciado en contextos de oración, estudio de la Torá o en circunstancias litúrgicas adecuadas. Además, en el hebreo bíblico, el nombre de Dios se representa con las letras Yud, He, Vav, He, el tetragramatón, cuyo verdadero pronunciamiento se ha perdido deliberadamente con el tiempo para evitar su uso indebido. Incluso al leer la Torá, los lectores reemplazan ese nombre con palabras como Adonai, mi Señor. Este respeto extremo hacia el nombre de Dios refleja una cosmovisión en la que lo divino no es algo trivializado ni banalizado, sino una presencia omnipotente, santa y digna de un temor reverente. A través de esta práctica, el judaísmo enseña a cultivar una relación de humildad, reverencia y reconocimiento constante ante la majestad divina. 10. El pequeño gorro llamado kipá tiene un profundo significado. La kipá, o yarmulke en yiddish, puede parecer un objeto sencillo, pero dentro del judaísmo encierra un universo de significado espiritual, histórico y social. No es simplemente un accesorio cultural o una costumbre estética. Es un símbolo visible y constante de respeto, humildad y reconocimiento de la presencia divina sobre el ser humano en todo momento. La tradición de cubrirse la cabeza no aparece explícitamente como un mandamiento en la Torá, pero desde épocas talmúdicas ha sido vista como una expresión ideal de reverencia ante Dios. Según el Talmud, Tratado de Kiddushin 31a, uno de los sabios declaraba: cubrir la cabeza ayuda a cultivar el temor del cielo. De este modo, ponerse una kipá se convierte en un acto de conciencia continua, un recordatorio físico de que en cada pensamiento, palabra o acción, uno debe actuar sabiendo que está bajo la mirada y guía del Creador. Tradicionalmente, los hombres judíos utilizan la kipá durante la oración, el estudio de la Torá y al recitar bendiciones. No obstante, en muchas comunidades, especialmente entre los judíos ortodoxos y jasídicos, es costumbre llevar la kipá durante todo el día, incluso en los momentos más cotidianos, como una señal constante de santidad y compromiso. Así, algunas corrientes religiosas
También se alienta a las mujeres a cubrirse la cabeza tras el matrimonio, como símbolo adicional de recato, modestia y reconocimiento del vínculo sagrado del matrimonio. La variedad de kippot es vasta y refleja tanto la diversidad como la riqueza de la vida judía contemporánea. Existen kippot de terciopelo negro, tradicionales entre los Haredim, judíos ultraortodoxos, que transmiten una identidad más conservadora y una adhesión estricta a las normas religiosas. Por otro lado, las kippot serugot, tejidas de forma artesanal y con colores vivos, son preferidas por judíos ortodoxos modernos, especialmente aquellos vinculados al sionismo religioso y a una visión del judaísmo más integrada en el mundo moderno. En Israel, la elección del tipo de kipá puede incluso actuar como un marcador social o político. Las kippot de colores vivos suelen asociarse a posturas sionistas religiosas, mientras que las kippot grandes y negras suelen indicar una filiación ultraortodoxa. En contextos más seculares, algunas personas optan por kippot temáticas, bordadas con logotipos de equipos deportivos, motivos artísticos o incluso mensajes de apoyo a diversas causas sociales. Así, la kipá no solo comunica la relación del individuo con Dios, sino también su pertenencia a una comunidad, su visión del mundo y su identidad personal. Es un recordatorio silencioso de humildad ante lo divino, pero también una declaración pública de fe, herencia y valores. A través de este pequeño trozo de tela, el portador lleva sobre sí la memoria de generaciones que, desde la antigüedad hasta hoy, han caminado por la vida bajo el manto de la santidad y la conciencia espiritual. La Torá debe escribirse a mano y sin errores. La Torá, que contiene los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es el texto más sagrado del judaísmo y no puede ser tratada como un simple libro de lectura común. Cada Sefer Torá, rollo de la Torá, debe ser escrito completamente a mano, letra por letra, palabra por palabra, por un escriba especializado llamado sofer, un individuo no solo hábil en caligrafía, sino también profundamente piadoso, estudioso de la ley y consciente de la santidad del trabajo que realiza. Escribir un Sefer Torá no es simplemente una tarea técnica, sino un acto de devoción espiritual que puede tomar entre 1 y 2 años de labor meticulosa. Existen más de 4.000 regulaciones específicas que el sofer debe seguir rigurosamente. Desde el tipo especial de tinta a base de ingredientes naturales, pasando por el pergamino preparado a partir de la piel de un animal kosher, hasta detalles como la forma precisa de cada letra hebrea, el espacio exacto entre cada palabra y la uniformidad de las columnas de texto. Un solo error, una letra deformada, una omisión mínima, un trazo incorrecto, puede invalidar todo el rollo o requerir correcciones altamente especializadas. Si el error se produce al escribir uno de los nombres de Dios, el pergamino afectado no puede simplemente corregirse. Debe ser tratado con procedimientos sagrados para preservar la santidad del nombre divino. Además, cuando el sofer llega a escribir el nombre de Dios, debe detener su labor física, preparar su mente y pronunciar una bendición o realizar una pausa de concentración profunda, Kavaná, recordando la magnitud espiritual de lo que está plasmando en el pergamino. No se permite escribir el nombre sagrado de manera automática o distraída. Cada invocación debe hacerse con la máxima reverencia y pureza de intención. La estructura del rollo mismo también sigue normas estrictas. Debe ser escrito en tiras de pergamino cosidas manualmente con hilos especiales de tendones de animales kosher. El resultado final no es un simple documento, sino un objeto sagrado
que encarna siglos de transmisión de fe, identidad y comunión entre generaciones. Un Sefer Torah terminado es considerado una joya espiritual viviente. Se guarda en el Arón, HaKodesh, el arca sagrada de la sinagoga, y es objeto de veneración durante los servicios litúrgicos, especialmente en Shabbat, fiestas solemnes y lecturas comunitarias. Cuando una nueva Torah es completada, muchas comunidades celebran con una ceremonia festiva llamada Hashnasat Sefer Torah, donde el rollo es recibido con cantos, danzas y procesiones llenas de alegría y gratitud. Así, cada letra escrita en un Sefer Torah no es solo tinta sobre pergamino, es un acto de fe, de memoria histórica y de renovación del pacto eterno entre Dios y el pueblo judío. En su perfección, disciplina y santidad, el rollo de la Torá sigue siendo hasta hoy un símbolo tangible de la inmortalidad espiritual del judaísmo. 12. El judaísmo celebra 2 años nuevos. En la tradición judía, el concepto de Año Nuevo no se limita a un solo momento ni a un solo tipo de renovación. De hecho, el judaísmo celebra 2 años nuevos, cada uno con un enfoque distinto pero complementario, uno dirigido al alma humana y otro a la tierra y al ciclo natural. El primero y más conocido es Rosh Hashanah, celebrado en el mes de Tishrei, que marca el aniversario de la creación del mundo y más específicamente de la creación del ser humano. Es un tiempo de profunda reflexión espiritual, en el cual cada persona es llamada a examinar su vida, pedir perdón, reparar relaciones rotas y buscar acercarse a Dios. Durante Rosh Hashanah, el sonido del shofar, un cuerno de carnero, resuena en las sinagogas, despertando a las almas dormidas y recordándoles que han sido convocadas a un juicio divino donde se evalúan sus acciones del año anterior. Este periodo de introspección culmina en Yom Kippur, el día de la expiación, el momento más sagrado del calendario judío. El segundo año nuevo, menos conocido pero profundamente significativo, es Tu Bishvat, celebrado en el mes de Shevat. Originalmente, Tu Bishvat era una fecha administrativa, marcaba el momento a partir del cual se calculaban los diezmos agrícolas y las ofrendas de los árboles frutales en la tierra de Israel. Sin embargo, con el paso del tiempo, y especialmente tras la destrucción del templo, Tu Bishvat evolucionó hacia una celebración espiritual de la naturaleza y de la conexión del ser humano con la tierra. Hoy en día, Tu Bishvat ha adquirido un carácter ecológico y místico. Es costumbre plantar árboles, participar en comidas donde se degustan frutas, especialmente las 7 especies mencionadas en la Torá: trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas y dátiles, y reflexionar sobre el compromiso humano de cuidar el medio ambiente como socios de Dios en la preservación de la creación. Algunos realizan un seder de Tu Bishvat, una ceremonia inspirada en el seder de Pesach, que incluye bendiciones especiales, lecturas espirituales y un orden simbólico de frutas y vinos que representan los diferentes niveles de conexión espiritual. Estos 2 años nuevos enseñan que la renovación no solo es un proceso interno del alma hacia Dios, sino también externo del ser humano hacia la tierra. Rosh Hashanah nos recuerda nuestra responsabilidad moral y espiritual como individuos, mientras que Tu Bishvat nos invita a ser custodios de la creación divina, a valorar los recursos naturales y a respetar el delicado equilibrio de la vida. Así, en el corazón del judaísmo, la renovación espiritual y la renovación ecológica caminan de la mano. Cuidar el alma y cuidar la tierra son 2 manifestaciones inseparables de la misión sagrada del ser humano en el mundo. 13. Las bodas judías se celebran bajo una jupá. En las bodas judías,
Uno de los elementos más emblemáticos y cargados de simbolismo es la jupá, un dosel nupcial abierto por todos sus lados bajo el cual los novios se unen en matrimonio. Esta estructura simple pero profundamente significativa representa mucho más que un adorno ceremonial. Es la encarnación física del hogar que la nueva pareja se compromete a construir. Un hogar fundado sobre los pilares de la fe, el amor, la hospitalidad, la generosidad y la apertura hacia los demás. La jupá no tiene paredes, lo que simboliza que el hogar judío debe ser un espacio de acogida donde familiares, amigos y necesitados encuentren siempre hospitalidad. Esta apertura recuerda las tiendas de Abraham y Sara, los patriarcas bíblicos, conocidos por su disposición incondicional a recibir visitantes, mostrando bondad y altruismo hacia extraños y viajeros. Al estar abiertos en todas direcciones, sus hogares, y por extensión la jupá, reflejan el ideal de vivir con un corazón generoso y una mano extendida hacia el prójimo. El diseño de la jupá varía. Algunas son adornadas con flores naturales, telas blancas, bordados familiares o incluso con mantos tradicionales heredados, como un talit, manto de oración, que perteneció a un abuelo o padre. Cada elemento que compone la jupá aporta una dimensión de continuidad, conexión intergeneracional y espiritualidad viva. Durante la ceremonia, cuando los novios se colocan bajo la jupá, están simbólicamente creando su primer espacio compartido como pareja. No importa si más tarde vivirán en una mansión o en un apartamento modesto. En ese instante sagrado, la jupá representa su compromiso de edificar un hogar donde la presencia divina esté siempre en el centro. Según la tradición, la Shejiná, la manifestación femenina de la presencia de Dios, reside donde hay amor, respeto y unión sagrada, y se considera que se posa sobre la jupá mientras los votos son pronunciados. Además, la elección de realizar la ceremonia bajo cielo abierto, una costumbre muy difundida, aunque no obligatoria, evoca la bendición de Dios sobre la nueva vida que comienza, como si el mismo cielo cubriera a la pareja con su protección. Acto de pararse juntos bajo la jupá recuerda a los novios y a los presentes que el matrimonio no es solo una unión personal o emocional, sino también una misión espiritual. Construir un hogar que no solo sea un refugio de amor privado, sino también una fuente de luz y bendición para la comunidad y el mundo. Así, la jupá no es simplemente el escenario de una ceremonia, es el primer techo simbólico de un proyecto de vida compartido, frágil y hermoso como una tela al viento, pero capaz, con compromiso y fe, de resistir las tormentas de la vida y albergar generaciones futuras. 14. Romper un vaso es parte esencial de las bodas judías. Al culminar la ceremonia nupcial en el judaísmo, uno de los momentos más emblemáticos, cargados de simbolismo y emoción, es el instante en que el novio, y en algunas tradiciones también la novia, rompe un vaso de vidrio con su pie. A simple vista, este acto puede parecer apenas un gesto pintoresco o una costumbre alegre para marcar el final de la ceremonia. Sin embargo, su significado es profundamente espiritual, recordatorio de un legado histórico de dolor, fe y esperanza. La rotura del vaso evoca la destrucción del templo sagrado de Jerusalén, el Beit HaMikdash, un evento que marcó una de las mayores tragedias en la historia del pueblo judío. Según la tradición, aunque estemos celebrando uno de los momentos más felices de la vida, la unión de dos almas en matrimonio, no debemos olvidar que vivimos en un mundo aún imperfecto, donde la redención final aún no ha llegado. Romper el vaso enseña a la nueva pareja y a todos los presentes que incluso en el clímax de la felicidad se debe mantener la memoria histórica viva y conservar un sentido de humildad y conciencia colectiva.
El sonido del vidrio al quebrarse no es solo un ruido incidental, es un eco físico de la fragilidad de la vida humana, una afirmación de que la alegría no puede estar completa mientras el sufrimiento persista en el mundo. Según algunas interpretaciones místicas, este acto también simboliza que así como el vaso no puede volver a su estado original, así el matrimonio transforma a los individuos de forma irreversible, fusionando dos vidas en una nueva creación que requiere compromiso, resiliencia y trabajo constante. Tras romper el vaso, los asistentes estallan en vítores y gritan Mazal Tov, deseando felicidad, éxito y bendiciones a los recién casados. Este contraste inmediato entre el sonido del quiebre y la alegría colectiva enseña una de las lecciones más profundas del judaísmo: que la vida está compuesta de una mezcla inevitable de momentos dulces y amargos, y que la grandeza de la vida matrimonial reside en caminar juntos tanto en la alegría como en la adversidad. Muchos novios eligen guardar los fragmentos del vaso roto como un símbolo tangible de su promesa mutua. Algunos los colocan en cajas decorativas, otros los enmarcan junto a una bendición o una cita bíblica. Estos fragmentos no son simples recuerdos materiales, son testimonios silenciosos del compromiso de construir un hogar basado en la fe, la resiliencia, la memoria y la esperanza, contribuyendo así al tejido eterno del pueblo judío y a la aspiración colectiva de un mundo redimido. 15. Las kipás o yarmulkes también expresan identidad personal. La pequeña kipá o yarmulke en yiddish no es simplemente un accesorio ni un distintivo cultural superficial. En el judaísmo, representa un acto consciente y constante de humildad y reverencia ante Dios. Usada tradicionalmente por los hombres, judíos y en algunas comunidades también por mujeres, la kipá es un recordatorio tangible de la presencia divina que está por encima de nosotros en cada momento de nuestras vidas. La práctica de cubrirse la cabeza tiene raíces antiguas en la tradición rabínica. No es un mandamiento directo de la Torá, pero los sabios del Talmud recomendaron esta costumbre como una forma de mantener la conciencia espiritual activa. Según el Talmud, Kiddushin 31a, un sabio decía: «Cubre tu cabeza para que el temor del cielo esté siempre sobre ti». Así, el simple acto de ponerse una kipá se convierte en una declaración silenciosa de fe y sumisión a una autoridad superior. Más allá de su profundo significado espiritual, el tipo de kipá que una persona elige usar puede reflejar múltiples aspectos de su identidad: su nivel de observancia religiosa, su afiliación comunitaria, su ideología política e incluso su personalidad. Por ejemplo, las kipás de terciopelo negro son comunes entre los judíos haredim, ultraortodoxos, que tienden a mantener estilos de vida más tradicionales y conservadores. Las kipot serugot, kipás tejidas de colores brillantes, son populares entre los judíos ortodoxos modernos y suelen estar asociadas con el sionismo religioso y una apertura hacia la modernidad combinada con la tradición. En Israel y también en las comunidades judías de la diáspora, el espectro de kipás es increíblemente diverso. Se pueden ver kipás adornadas con logotipos de equipos de fútbol, kipás artísticas hechas a mano con patrones culturales, kipás personalizadas para celebraciones como bodas, bar mitzvahs y aniversarios. Algunas personas usan kipás especiales durante las festividades religiosas, mientras que otras eligen estilos que reflejan causas sociales, políticas o caritativas que apoyan. Esta diversidad en el uso de la kipá refleja la flexibilidad y la riqueza de la identidad judía contemporánea.
Cada persona puede expresar su conexión con su fe y su comunidad de una manera que también sea auténtica para su individualidad. Usar una kipá, entonces, no es solo cumplir una costumbre heredada, es proyectar hacia el mundo exterior un compromiso interno. Es una manera de decir, sin palabras, camino consciente de que estoy bajo el cuidado y la supervisión del Creador. Un pequeño trozo de tela que, en su humildad, contiene siglos de historia, fe, luchas, supervivencia y esperanza. Un recordatorio silencioso de que, en cada paso que damos, lo divino camina con nosotros. 6. La ley judía regula incluso cómo atarte los zapatos. En el judaísmo, cada aspecto de la vida, desde los más trascendentales hasta los más cotidianos, está impregnado de significado espiritual. Esta filosofía se refleja de manera exquisita en la halajá, el cuerpo de leyes religiosas judías que guía no solo las grandes decisiones, sino también los gestos más simples del día a día. Un ejemplo emblemático de esta atención al detalle es la manera específica en que se debe poner y atar los zapatos. De acuerdo con la tradición talmúdica, uno debe ponerse primero el zapato derecho y luego el izquierdo, pero al momento de atarlos, debe comenzar atando primero el zapato izquierdo y después el derecho. Esta indicación proviene del Talmud, Tratado de Shabbat 61a, y puede parecer a primera vista una exageración de meticulosidad. Sin embargo, detrás de esta instrucción aparentemente menor se encuentra una profunda lección espiritual sobre el equilibrio y la conciencia en cada acción humana. En la simbología judía, el lado derecho tradicionalmente representa atributos positivos como la bondad, yesed, la compasión, la misericordia y la generosidad. El lado izquierdo, por su parte, representa el rigor, din, el juicio, la justicia y la disciplina. Dar prioridad al pie derecho al calzar simboliza la importancia de encaminar nuestras acciones prioritariamente desde un lugar de bondad y misericordia. Sin embargo, atar primero el pie izquierdo enseña que, aunque la bondad debe liderar, el juicio y la disciplina también deben estar firmemente asegurados en nuestra vida. Este acto tan sencillo se convierte entonces en un recordatorio físico y diario de que nuestras decisiones, pensamientos y actos deben buscar siempre el equilibrio justo entre la misericordia y la justicia, entre el corazón abierto y la responsabilidad ética. Históricamente, este enfoque detallista también enseñaba a los judíos a vivir en estado de constante kavaná, intención consciente, donde nada en la vida es trivial. Cada comida, cada palabra, cada interacción y cada movimiento puede ser realizado de manera que honre a Dios. Atarse los zapatos con esta estructura no solo es un acto de disciplina espiritual personal, sino también un acto de humildad. Reconocer que incluso en los momentos más automáticos dependemos del Creador para cada paso que damos. Además, este principio tiene un eco en otras prácticas diarias. Por ejemplo, al vestir cualquier prenda nueva, se empieza por el lado derecho. Al realizar Netilat Yadayim, el lavado ritual de las manos, se vierte el agua primero sobre la mano derecha. Toda la rutina diaria se convierte así en un servicio espiritual, donde lo físico y lo mundano son elevados a lo sagrado. En un mundo moderno donde muchos buscan separar la vida religiosa de la vida normal, el judaísmo enseña que no hay separación. Hasta el acto más simple, como atar un zapato, puede ser una oportunidad para cultivar la santidad, practicar la gratitud, recordar nuestras prioridades y caminar de manera consciente y ética en el sendero de la vida. Así, cada mañana, al realizar este pequeño ritual,
El judío no solo prepara sus pies para caminar, sino también su alma para recorrer el mundo con equilibrio, respeto y presencia espiritual. 17. Hollywood tiene profundas raíces judías. Aunque Hollywood hoy es visto como la meca global del cine y el entretenimiento, pocas personas conocen que gran parte de sus cimientos fueron construidos por inmigrantes judíos que, enfrentando discriminación y limitaciones en otros sectores, encontraron en el naciente mundo cinematográfico un terreno fértil para soñar, crear e innovar. A comienzos del siglo XX, figuras como los hermanos Warner, fundadores de Warner Bros., Carl Laemmle, Universal Pictures, Adolf Zukor, Paramount Pictures y Louis B. Mayer, Metro-Goldwyn-Mayer, transformaron el incipiente medio cinematográfico en un poderoso motor cultural y económico. Muchos de ellos provenían de familias humildes que habían huido de persecuciones en Europa del Este, trayendo consigo una visión única del mundo, donde la resiliencia, el humor y la esperanza eran ingredientes esenciales. Esta herencia cultural impregnó las historias que contaban, relatos sobre el triunfo del débil sobre el fuerte, sobre la justicia, la redención y el valor de la familia y la comunidad. Con el tiempo, figuras legendarias como Steven Spielberg, Mel Brooks, Woody Allen, Jerry Seinfeld y Adam Sandler continuaron ese legado, introduciendo en la cultura popular elementos del humor judío, a menudo caracterizado por su ironía, autocrítica y profundidad existencial. Incluso el universo de los superhéroes, hoy tan dominante, tiene raíces judías. Stan Lee, creador de gran parte del universo Marvel, y Jerry Siegel y Joe Shuster, creadores de Superman para DC Comics, plasmaron en sus personajes ideales profundamente humanos. Luchadores por la justicia, defensores de los débiles, seres divididos entre su poder y su sentido de responsabilidad. Muchos estudiosos ven en Superman una metáfora del inmigrante judío, alguien con una identidad secreta intentando encontrar su lugar en una sociedad que lo mira como diferente. Así, Hollywood no solo debe su éxito económico a estos pioneros judíos, sino también su ADN narrativo, una mezcla de sueños, luchas, humor y una inquebrantable fe en la capacidad del ser humano para superar la adversidad. 8. El luto judío incluye una semana de duelo llamada Shiva. En el judaísmo, el duelo no es visto como una carga a evitar, ni como una etapa que deba pasarse rápidamente. Es entendido como un proceso sagrado de sanación emocional y espiritual. Desde tiempos bíblicos, el luto ha sido estructurado cuidadosamente para ayudar a los dolientes a atravesar el dolor con dignidad, respeto y apoyo comunitario. La primera y más intensa etapa de este proceso es conocida como Shiva, palabra que proviene de Sheva, el número 7 en hebreo, ya que su duración es de 7 días completos tras el entierro del ser querido. Durante la Shiva, los familiares directos del difunto, padres, hijos, hermanos, hermanas y cónyuge, interrumpen sus actividades normales para dedicarse exclusivamente al duelo. Permanecen en casa, en un ambiente de recogimiento donde se sientan en sillas bajas o incluso en el suelo, como expresión física de su tristeza y humildad ante la pérdida. También es costumbre rasgar una prenda de vestir en un acto simbólico llamado Keriá, manifestando exteriormente el dolor interno. Se cubren los espejos en la casa como recordatorio de que, en esos días, el enfoque no debe estar en la apariencia exterior, sino en el alma, la memoria y el legado del ser que partió. Durante la Shiva, los dolientes se abstienen de actividades consideradas placenteras o frívolas. No escuchan música, no se cortan el cabello ni las uñas, no participan en celebraciones y evitan estrenar ropa nueva.
Este retiro temporal del mundo cotidiano ofrece un espacio protegido para sentir el dolor sin distracciones, permitiendo que las emociones encuentren su cauce natural. La comunidad circundante tiene un papel esencial en este proceso. Familiares, amigos, vecinos y miembros de la sinagoga visitan la casa de los dolientes para brindar su apoyo. Sin embargo, la etiqueta tradicional dicta que los visitantes no deben iniciar la conversación, sino esperar a que el doliente hable primero. No se trata de animar al doliente o distraerlo, sino de compartir su tristeza, acompañarlo en su silencio, traer recuerdos significativos del fallecido o simplemente ofrecer la presencia como un acto de amor y solidaridad. La Shivá permite validar el dolor y darle un lugar legítimo en la vida. No se busca superar la pérdida como quien cierra un capítulo apresuradamente, sino integrarla, transformándola poco a poco en memoria viva, en enseñanza y en inspiración para el futuro. Al concluir los 7 días, se realiza una pequeña ceremonia simbólica, donde los dolientes suelen caminar fuera de su casa, marcando el paso hacia la siguiente fase del luto, menos intensa, pero igualmente importante. A partir de entonces, poco a poco, retoman sus actividades normales, siempre llevando en su corazón la memoria eterna del ser amado y reafirmando la creencia judía en la inmortalidad del alma y en la continuidad de la vida. 9. El mes de Av es un tiempo de tristeza. Dentro del calendario hebreo, el mes de Ab representa uno de los periodos más dolorosos y solemnes para el pueblo judío. Tradicionalmente, este mes está marcado por una serie de tragedias que han dejado heridas profundas en la historia colectiva. El acontecimiento más significativo que ocurre en este mes es la destrucción de los 2 grandes templos de Jerusalén. El primer templo, erigido por el rey Salomón, y el segundo templo, reconstruido tras el exilio babilónico. Ambos eventos ocurrieron el mismo día, el 9 de Av, conocido como Tisha B'Av. La caída de los templos significó mucho más que la pérdida de un edificio físico. Representó la ruptura del centro espiritual, nacional y emocional del pueblo judío. Desde entonces, el 9 de Ab se transformó en un símbolo de todas las calamidades sufridas, expulsiones, pogromos, persecuciones y, en épocas más recientes, tragedias como la expulsión de los judíos de España en 1492 y las deportaciones durante el Holocausto. Durante el mes de Av, especialmente en Tisha B'Av, los judíos observan prácticas de duelo muy específicas. Un ayuno completo de 25 horas, la lectura del libro de Eishá, Lamentaciones de Jeremías, el recitado de Quinot, poemas de lamento, la abstención de actividades placenteras como bañarse por placer, usar perfumes o vestir ropas recién lavadas. Muchas personas también evitan celebraciones como bodas o fiestas hasta que termina el periodo de duelo. A pesar de toda la tristeza, la tradición enseña que el 9 de Av también es el inicio de la redención. Según el Midrash, el Mesías nacerá en este día, trayendo esperanza para el futuro. Así, Av no solo recuerda el dolor del pasado, sino que mantiene viva la llama de la esperanza y de la reconstrucción espiritual. 20. Los textos sagrados judíos se leen de derecha a izquierda. En el corazón de la tradición judía, la lengua hebrea ocupa un lugar sagrado, no solo como vehículo de comunicación, sino como una herramienta espiritual que conecta al pueblo con sus raíces, su fe y su identidad ancestral. Una de sus características más distintivas es que se escribe y se lee de derecha a izquierda, una dirección que puede parecer inusual o al revés, para quienes están habituados a idiomas occidentales como el español o el inglés. Sin embargo,
Esta orientación no es una mera curiosidad lingüística, encierra una visión profunda de cómo se percibe y se experimenta el conocimiento en el judaísmo. Cuando se abordan los textos sagrados judíos, como la Torá, el Tanaj, el Talmud y otros escritos rabínicos, se ingresa a un universo donde el pensamiento no avanza de manera lineal o unilateral, especialmente en el estudio del Talmud, una de las obras más fundamentales y complejas del pensamiento judío. El lector descubre que cada página es un entramado vivo de voces, preguntas, debates y comentarios que cruzan generaciones. El diseño talmúdico es visualmente único. El texto central, generalmente una discusión legal, está rodeado de interpretaciones de sabios medievales como Rashi y Tosafot, cada uno ofreciendo perspectivas que complementan, amplían o incluso desafían el texto base. Estudiarlo requiere flexibilidad mental. Se salta de un tema a otro, se comparan leyes aparentemente dispares, se trazan puentes entre episodios históricos, metáforas espirituales y principios legales. En este movimiento constante, la verdad no se presenta como un destino fijo, sino como un proceso dinámico de exploración colectiva. Esta manera de estudiar enseña a pensar de forma crítica y a aceptar la paradoja y la complejidad como partes inherentes de la búsqueda de la sabiduría. Preguntar, debatir, no aceptar respuestas fáciles y buscar nuevas perspectivas son virtudes, no defectos, dentro de la tradición de estudio judía. Así, leer de derecha a izquierda no es solo una técnica mecánica, es una metáfora viviente de la cosmovisión judía. Representa una forma distinta de recorrer el conocimiento, no como un viaje recto hacia un punto final, sino como un diálogo eterno, donde cada generación agrega su voz a un coro que nunca se cierra, sino que sigue expandiéndose hacia nuevas dimensiones de comprensión y verdad. 21. Los judíos inventaron las citas arregladas mucho antes de Tinder. Muchísimo antes de la aparición de aplicaciones como Tinder, Bumble o cualquier otra plataforma moderna de citas, las comunidades judías tradicionales ya habían desarrollado un método refinado y respetuoso para encontrar pareja. El sistema de Shidduchim, mediado por el Shadchan o casamentero. El Shadchan no era simplemente un intermediario social, sino una figura fundamental dentro de la vida comunitaria. Conocía a fondo las características, necesidades, aspiraciones y valores de las familias y de los jóvenes solteros. Su misión era formar parejas que no solo se atrajeran físicamente, sino que compartieran principios, objetivos espirituales, compatibilidad de temperamentos y una visión común del futuro. Lejos de ser una imposición, el proceso del Shidduch implicaba varias etapas: entrevistas, acuerdos, encuentros supervisados y, sobre todo, mucho diálogo y consentimiento entre las partes. El objetivo era construir matrimonios sólidos, donde el amor pudiera crecer de manera natural sobre bases firmes de respeto, apoyo mutuo y compromiso con los valores comunitarios. Hoy en día, este sistema sigue vigente en muchas comunidades ortodoxas alrededor del mundo, adaptándose a las nuevas realidades sociales, pero sin perder su esencia. Existen plataformas digitales específicas para facilitar Shidduchim, manteniendo el espíritu de construir hogares no solo basados en la atracción, sino en la construcción consciente de una vida compartida. En el judaísmo tradicional, el matrimonio es visto como una empresa espiritual, una asociación que tiene como meta no solo la felicidad personal, sino la perpetuación de los valores y la continuidad del pueblo judío a través de las generaciones. 22. Celebran la mayoría de edad a los 12 y 13 años.
En la tradición judía, alcanzar la edad de 12 años para las niñas y 13 años para los niños marca uno de los hitos más significativos de la vida, la transición hacia la adultez espiritual. A este momento se le conoce como Bat Mitzvah para las niñas y Bar Mitzvah para los niños, términos que literalmente significan hija o hijo del mandamiento. No se trata simplemente de un cumpleaños especial ni de una celebración social. Es un reconocimiento solemne de que a partir de ese momento, el joven es moral y espiritualmente responsable de sus acciones ante Dios y ante la comunidad. Con el Bar o Bat Mitzvah, el joven adquiere la obligación de cumplir las mitzvot, los mandamientos, como cualquier adulto judío. Esto incluye participar en servicios religiosos, leer públicamente la Torá, dirigir oraciones, ayunar en días sagrados y asumir un compromiso personal con la herencia espiritual de su pueblo. La ceremonia suele celebrarse con un servicio en la sinagoga, donde el joven realiza su primera lectura pública de la Torá, un acto que requiere semanas o incluso meses de preparación. Posteriormente, se lleva a cabo una comida festiva, discursos, bendiciones y, en muchos casos, una gran celebración familiar. Sin embargo, más allá de la fiesta, el centro de todo es el crecimiento espiritual, el inicio de una vida de responsabilidad, comunidad y conexión con Dios y las tradiciones ancestrales. 23. Muchas oraciones judías son cantadas. En la tradición judía, rezar no es simplemente recitar palabras de manera mecánica, es un acto profundamente emocional y espiritual que muy a menudo se realiza a través del canto. Desde tiempos antiguos, la música ha formado parte integral de la oración judía, infundiendo a las palabras una fuerza que va más allá del lenguaje hablado. Muchas plegarias y pasajes de la Torá se cantan utilizando melodías conocidas como nusajim, cada una adaptada a los distintos momentos del año, litúrgico, Shabbat, días festivos, penitenciales, entre otros. Estas melodías ancestrales se transmiten de generación en generación, conectando a los fieles de hoy con sus antepasados y fortaleciendo la continuidad espiritual del pueblo judío. Cantar en conjunto dentro de la sinagoga crea una atmósfera de unidad y comunión. Las voces se entrelazan en plegarias que expresan alegría, gratitud, súplica o arrepentimiento, elevando la experiencia de rezar hacia una dimensión emocional mucho más profunda. La música actúa como un puente entre el alma individual y el alma colectiva, entre el ser humano y el Creador. Ya sea en el recibimiento del Shabbat con la melodía alegre del Ejad Odi o en el tono solemne del Kol Nidrei en Yom Kippur, la música transforma cada oración en una ofrenda viviente de corazón y espíritu. Tienen un día de ayuno de 25 horas. Cada año, el pueblo judío observa el día de Yom Kippur, conocido como el Día de la Expiación, considerado la jornada más sagrada de todo el calendario hebreo. Durante este día, los judíos cumplen un ayuno total que dura aproximadamente 25 horas, desde la puesta del sol del día anterior hasta la caída de la noche del día de Yom Kippur. No se consume ni comida ni agua, y también se abstienen de otras formas de placer corporal, como bañarse por disfrute, usar perfumes o mantener relaciones maritales. Lejos de ser visto como una penitencia física, el ayuno tiene un propósito espiritual profundo. Es una herramienta para enfocar la mente y el corazón en la introspección, el arrepentimiento, la súplica y la renovación del alma. Durante Yom Kippur, se cree que se sellan los decretos divinos para el año entrante, y por ello las sinagogas se llenan de oraciones intensas, confesiones comunitarias de errores
himnos conmovedores y un profundo ambiente de solemnidad. La culminación del día llega con el toque final del shofar, cuerno de carnero, un sonido penetrante que marca el cierre de las puertas celestiales de la misericordia. Tras terminar el ayuno, las familias se reúnen para compartir alimentos ligeros en un ambiente de serenidad, esperanza y gratitud por haber sido parte de un proceso de purificación y acercamiento a Dios. 25. Entierran a sus muertos rápidamente. En la tradición judía, la muerte es tratada con la máxima dignidad y reverencia. De acuerdo con la halajá, ley judía, se procura que el entierro del fallecido ocurra lo más pronto posible, idealmente dentro de las primeras 24 horas posteriores al deceso. Esta práctica se fundamenta en el profundo respeto hacia el cuerpo humano, considerado como el receptáculo sagrado del alma. El principio bíblico de «del polvo vienes y al polvo volverás» guía este proceder, recordando que el cuerpo debe regresar a la tierra de donde fue formado. La rapidez en el entierro también refleja una profunda sensibilidad hacia el duelo de la familia, permitiéndoles comenzar el proceso de luto, Avelut, de manera inmediata. Previo al entierro se realiza un rito conocido como Tahara, en el cual el cuerpo es lavado, purificado y vestido en un sencillo sudario blanco, tachrihim, simbolizando la pureza y la igualdad de todos los seres humanos ante Dios, sin importar su estatus social o económico en vida. Este enfoque hacia la muerte enseña a los vivos a honrar tanto la santidad del cuerpo como la transitoriedad de la existencia, recordándonos que la vida, con toda su belleza y fragilidad, es un regalo que debe ser vivido con conciencia y gratitud. Cada uno de estos hechos nos recuerda que detrás de cada costumbre, de cada detalle, hay siglos de historia, fe y sabiduría que siguen vivos hasta hoy. La cultura judía, con su profunda conexión entre vida, muerte, memoria y esperanza, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir con propósito y gratitud. Si este recorrido te sorprendió, te inspiró o te dejó pensando, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí seguimos explorando historias, tradiciones y curiosidades que abren la mente y el corazón. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!